Bueno, chicos, continuamos con las artritis de depósito de microcristales. Tenemos acá tres parámetros. Eh, las artritis por depósito de urato monosódico, que vendría siendo la gota, los de cristales de los de cristales de pirofosfato cálcico dihidratado, que vendría siendo la pseudogota, y la hidroxiapatita. Bueno, acá prácticamente el diagnóstico, el progreso, la etapa final ya con demostración de los cristales en luz polarizada en microscopio. Vamos a ver cuatro etapas. ¿Dónde está? Vamos a ver la etapa hiperuricémica. Normalmente tenemos esos parámetros, la hiperuricemia cuando es mayor a 7. En el caso del varón puede ser un poco más alto, puede ser mayor a 8,5. Y en el caso de la mujer puede ser mayor a 7,5. Su estado basal de ácido úrico en sangre es obviamente menor a ese rango. Y a partir de eso vamos a sospechar, ¿no? El estado de hiperuricemia, como mencionan, ahí están los datos de mayor a 6,8, factor común para el desarrollo de la gota. Y a partir de ahí, todo esto se desarrolla por los factores de riesgo, ya sea la edad, género, variantes genéticas, obesidad, hipertensión, hiperlipidemia, enfermedad renal crónica, etcétera. ¿No? Y vamos a ver una etapa aguda, donde prácticamente vamos a ver el compromiso tal cual de lo que se menciona como ataque agudo de gota. Vamos a ver aquí el tratamiento. Ya posteriormente se los voy a mencionar. Una vez se hace la reserción del tratamiento, vamos a ver una recidiva tal cual de los síntomas y la hiperuricemia no va a ser tanta. Y vamos a entrar en una etapa intercrítica que puede durar entre meses a años, puede durar hasta 10 años, donde se menciona prácticamente que el paciente está asintomático y se trata con se trata los factores de riesgo. Y en este caso, en la gota crónica, la formación de los tofos es bien clásica. Cuando no se cumple el tratamiento de los factores de riesgo, se puede desarrollar una gota crónica y vamos a encontrar toda la clínica, hasta podemos encontrar un compromiso renal que vendría siendo una nefrolitiasis en 20 a 15%. Y aquí, bueno, según su etiopatología, vamos a encontrar primarias y secundarias. Primaria, hiperproducción de ácido úrico y hipoexcreción de ácido úrico. Esas son las dos maneras, tanto en la primaria como en la secundaria. ¿Cuál es lo más frecuente? La segunda, hipoexcreción de ácido úrico. Recordar que esto es dentro de la cuarta década de la vida, predominantemente en hombres. En el caso de Estados Unidos, es una enfermedad tal cual inflamatoria. Es prevalente por incidencia de envejecimiento, aumento de la obesidad y cambios de la dieta. Tal cual, dieta asociamos a la parte primaria de la hiperproducción de ácido úrico eh, en la clasificación secundaria. Esta. Pero esto es después. Primero, en la hiperuricemia primaria, la primera clasificación, vendría siendo acá por un defecto metabólico. Por ejemplo, puede ser la deficiencia de fosfofructaldolasa, hiperactividad de fosforibosil pirofosfato sintetasa o déficit de la hipoxantina guanina fosforibosil transferasa. Me explico. Prácticamente, como pueden ver acá, es el desarrollo del ciclo de las purinas, donde podemos ver prácticamente el desarrollo con la pirofosfato fosforibosil sintetasa. Acá está. Esta llega a ser una hiperactividad y posteriormente vamos a encontrar de que continúa con la ruta hasta llegar a la hiperproducción del ácido úrico. Como pueden ver acá, el CMP, CMP, continúa hasta la formación de ácido úrico. Si hay una hiperproducción de esta enzima, tal cual va a comprometer la hiperproducción de la gota. Por ejemplo, acá hay otra enzima, que esta enzima se carga de enviar la guanina hacia otra conversión. Eso es importante porque si es que hay una déficit o deficiencia de estas enzimas, que vendría siendo la hipoxantina guanina fosforibosil transferasa, pues vendría a haber una alteración en la hiperuricemia primaria por hiperproducción de ácido úrico. Bueno, acá prácticamente vamos a encontrar la etiopatogenia secundaria por hiperproducción, netamente dieta rica en purinas, dieta hipercalórica, psoriasis, entre otras enfermedades, por ejemplo, anemia hemolítica crónica, mononucleosis infecciosa y así sucesivamente. Las más frecuentes, compromiso hepático, compromiso renal, insuficiencia renal, nefropatía familiar, hipertensión arterial, causa primaria, secundaria, frecuentemente secundaria.
diuréticos, tiazidas, furosemidas, etacrínico, etcétera. También hay fármacos, claro. Por ejemplo, las tiazidas, la furosemida y el ácido acetilsalicínico. Importante hablar de ellos. Así tal cual como les mencioné en la fisiopatología, la hiperuricemia, el periodo del ataque agudo de gota hasta que llegue al periodo intercrítico que vendría siendo la etapa sintomática. Puede haber tal cual cómo se desarrolla a la gota avanzada que vendría teniendo tofos, artritis gotosa crónica y erosiones. Y bueno, tal cual acá una mención de por qué hay veces o hay casos en o sea, poniendo en la mesa de que la artritis el ataque agudo de gota, normalmente, o hay casos en los cuales la hiperuricemia no es tan alta. Puede llegar, por ejemplo, a 5,8, a 4,5 y no encontrar tal cual la clínica de que tenga hiperuricemia. Pero esto es debido a la fisiopatología, la etipatogenia que tiene la enfermedad, porque dentro del contacto bioquímico biomolecular que tiene ante el cristales de urata monosódico, producen interleucina 6 y esta interleucina 6 se carga de eliminar el ácido úrico por la orina. Y vamos a ver que va a tener un efecto uricémico, tal cual. Más de lo mismo, el efecto de la netosis prácticamente por el compromiso de los neutrófilos para que llegue o la llegada del efecto dañino, tal cual por activación de macrófagos, fibroblastos, mastocitos, y llega la netosis tal cual como podemos ver ya activación de los neutrófilos, degranulación, activar de sus proteasas y liberación del contenido celular que posteriormente vamos a ver la llegada de los neutrófilos, inflamación y un daño articular. ¿A cuál es más de lo mismo el proceso de la fisiopatología de la enfermedad? Es más, tal cual es abundar, pero, o sea, no es tan relevante en esta situación de resumen. Acá es más de lo mismo, el proceso de cómo interviene la netosis. Tal cual, acá podemos ver la resolución de la crisis aguda en gota por el proceso de la exposición de urato monosódico. Vamos a ver que en la etiopatogenia de la artritis gotosa crónica o la gota crónica tofacia, vamos a ver una sinovitis crónica por la pérdida de cartílago y erosiones óseas. ¿Qué tipo de erosiones óseas? Erosiones vamos a ver, de tipo geodas, osteofitos, vamos a ver erosiones justarticulares, etcétera, ¿no? Y bueno, vamos a ver prácticamente acá son las etapas que le mencioné: brotes de gota aguda, gota intercrítica, artritis gota o gota tofacia. Acá está la gota aguda. Como podemos ver, prácticamente el compromiso en primer episodio, inflamación, dolores marcados en la articulación, instalación aguda en dolor máximo de 4 a 12 horas. El tratamiento va a ser de duración, dependiendo hasta que quite el dolor y la inflamación, en duración de 1 a 2 semanas, y hay resolución completa. Deja de doler. Lo frecuente es que sea monoarticular. De aquí van a haber patrones asociados, por ejemplo, primero la primera metatarsofalángica o la podagra. En el caso vendría siendo la segunda la rodilla y la tercera el tobillo. Y así sucesivamente. Importante porque los pacientes vienen acá por un dolor de más de 7 de 10 mínimo, porque normalmente es 10 de 10, le duele bastante, tiene patrón inflamatorio y las mismas características anteriormente mencionadas, ¿no? La gota intercrítica, asintomática, normalmente en esta etapa se tratan factores de riesgo para evitar de que llegue una gota crónica. Pero tal cual la gota avanzada, podemos ver los tofos, el patrón de evolución, tal cual daño estructural, limitación funcional y cómo todos estos a nivel en zonas donde se disminuye el pH y se disminuye tal cual la temperatura, podemos encontrar este tipo de depósitos, ¿no? En el hallux, así, sucesivamente. Y luego también las complicaciones renales. Hay más: nefropatía crónica por uratos, la nefropatía por ácido úrico, pero más frecuente, de 10 a 25%, nefrolitiasis. También vamos a encontrar características del líquido inflamatorio,
tal cual la artrocentesis cuando se le encuentra. Puede tener un líquido séptico, no te quiere decir que no sea gota. Y vamos a encontrar en el microscopio de luz polarizada, vamos a encontrar formas de aguja, cristales de formas de aguja con birrefringencia negativa. ¿Qué se va a solicitar en el laboratorio? BCG-PCR, ácido úrico sérico. Vamos a respaldar con los diagnósticos y vamos a respaldar con lo que encontremos en el microscopio. Radiografía simple, lo que vamos a encontrar, tal cual los que le mencioné anteriormente. Articulaciones osteolíticas, geodas, quistes intraóseos yuxtaarticulares. Diferencia en el caso de LES, diferencia en el caso de artritis reumatoide, erosiones marginales, LES no tiene erosiones, diferencia artritis psoriásica, ¿cómo se llama? Compromiso proliferativo, artritis reactiva, compromiso subcontral y así sucesivamente. Diagnóstico en la ecografía, signo de doble contorno, vamos a encontrar en este caso, ahí está la flechita, esta acá arribita. La sensibilidad es del 79% y la especificidad del 95%. Vamos a ver tal cual las imágenes que se pueden encontrar también en la ecografía, vendría siendo los tofos en la parte crónica, aunque también lo puedes ver. Y para el orden epidemiológico de los criterios de clasificación de gota según la CDR de Blair, vamos a encontrar más de 8, pero ya cuando tengamos tanto eso es clínica, tengamos laboratorio y tengamos radiología, podemos hacer el diagnóstico. Y recordar de nuevo los criterios de clasificación no es para diagnóstico. Tratamiento, AINE colchicina de primera línea, importante, en los ataques agudos de gota. Va a depender del tratamiento, si es que en los AINES no toleramos, por ejemplo, el consumo de warfarina, glucocorticoides o corticotropina, ya sea a nivel sistémico o a nivel intraarticular, en el caso de monoartritis. Y también vamos a utilizar antagonistas de interleucina 1, como el catalinumab, anarquina y rinolacept, entre otras características. Por ejemplo, también dependiendo las características del COX-1, COX-2, vamos a ver compromiso cardíaco y compromiso renal para hacer una evaluación correcta. Mejor de los casos, naproxeno, ¿no? Eso es más de lo mismo. Acá vemos las dosis de la colchicina. Hay una dosis inicial, luego va evolucionando a través de la remisión o la recidiva de los síntomas. Se administra en las primeras 36 horas del episodio de gota, ahí tal cual cuando se muestra la efectividad. 3 tabletas de 0,5 miligramos en un periodo de 24 horas. Muy buena evidencia. Eh, Importante los efectos adversos gastrointestinales, pero es tal cual para agregarle un tratamiento extra para que se pueda controlar eso, más no retirar tan rápido la posibilidad de la colchicina. Hiperuricemia, objetivo reducir los niveles de urato sérico, es prevenir tal cual los brotes de gota aguda y el desarrollo de los tofos. Tenemos terapia de reducir los uratos, sí, tal cual, pero más que todo es en la gota crónica. Y vamos acá a utilizar un fármaco bien frecuente, que posteriormente lo vamos a mencionar, y también del inicio del tratamiento que vendría siendo después de la resolución del brote de 2 a 4 semanas, con la dosis inicial baja que se aumenta prácticamente según sea necesario. Porque tal cual en la etapa intercrítica es solo tratar los factores de riesgo. Esto también es diferente el tratamiento porque también lo menciona en el caso de la guía de la MIR, el tratamiento es distinto. Y en el caso del tratamiento hipouricemiante para ya normalmente la gota crónica, el halopuridol, clasificar acá otro tipo de tratamiento dependiendo de la tasa de filtración glomerular, que es menos del 30%, se cambia la dosis y la dosis máxima puede llegar a 800 miligramos por día. Importante acá, en el mejor de los casos, utilizar el tratamiento con halopuridol, pero dependiendo de la etapa de la tasa de filtración glomerular, va a depender de que este tratamiento, esta reserción del tratamiento pueda dar un mejor pronóstico, porque ya cuando llega en etapa 5 o etapa 4 tal cual, menos de tasa de filtración glomerular menor a 30, ya prácticamente estaríamos manejando el tratamiento para o un trasplante renal, más no, ya no le puede servir tanto los YECAS o ARAS, así que es importante. Y más que todo la medición de la depuración de la creatinina porque aun siendo el MDR Sequi-Epi o la depuración de creatinina sérica, podemos obtener un dato, pero es tal cual un parámetro, es un parámetro
aproximado, más no exacto. Así que el mejor de los casos de porcino creatinina. Y bueno, tratamiento, enfoque no farmacológico. Acá como podemos ver, evitar alcohol, modificar la dieta. Puede controlar la gota establecida, vitamina C, leche de vaca, consumo de café, cerveza, fármacos como los sartán y fenofibratos, tal cual para tratar la enfermedad. Y acá vemos la enfermedad por depósito de cristales de pirofosfato cálcico dehidratados, ¿no? Que es la pseudogota. 4 o 7% de los adultos en Europa, Estados Unidos, tal cual. Hay dos presentaciones. Presentación eh, aguda, presentación crónica. La aguda, una artritis, oligoartritis, rodilla, primer caso, patrón inflamatorio, lo mismo. Y en la parte crónica, la parte compromiso poliarticular o un síndrome de Ness-Crowell. Y aquí es prácticamente lo que les he mencionado. Es un resumen para que también importante ver el tema de un diagnóstico de superposición, porque no es que tenga gota y no puede tener pseudogota. Sí puede haber esos casos. Hay diagnóstico tal cual lo que mencionamos. En el caso de la pseudogota, hay cristales de birefringència positiva débil. En el hemograma vamos a encontrar leucocitosis neutrofílica, BCR-PCR aumentado y enfermedades asociadas como por ejemplo calcio, fosfato, magnesio, fosfatos alcalina, ferritina, etcétera. Y bueno, acá como podemos ver características en la pseudogota, la condrocalcinosis, como podemos ver esta línea completamente blanca en los diagnósticos, y el signo de doble contorno. Acá está el tratamiento logarítmico, que es más que todo si es que hay reserción o no, por ejemplo, de inyección de glucocorticoides, colchicina, se pasa, AINES, se pasa, prednisona, el ataque agudo. Ese es el tratamiento de gota, que es prácticamente lo que les he mencionado. Y en el tratamiento crónico, como podemos ver, recesión, glucocorticoides, colchicina, AINES, prednisona, hidroxicloroquina, metrotexato. Y, si es que no sirve, biológicos. Entre otros, acá podemos ver tratamientos con biológicos, como la narquina, el catalinumab y el rinolazeb. El FLAR prácticamente para hablar del contexto de gota aguda en el estado de inflamación, solo para hacerles el recalque, y la artropatía por cristales de fosfato cálcico, enfermedad de depósitos de apatita, donde los cristales tienen tamaño inferior a los límites del microscopio óptico, carecen de birrefringencia, asociadas con artrosis precoz, displasias, condromatosis, osteositis, así. Podemos encontrar que compromiso tal cual como de la gota, sistémico, enfermedades de factores de riesgo, diabetes mellitus, enfermedad renal crónica, infecciones, traumas, hiperparatiroidismo, así sucesivamente. El síndrome del hombro Milauke, destrucción no inflamatoria de estructuras articulares mediada por impulsos enzimáticos, características principales por cristales de BCP, y así sucesivamente. La calcificación articular y cristales de hepatita son detectados en un 60%, pero está la probabilidad de que no. Periartritis calcificada por depósitos usualmente asintomáticos, comúnmente por radiología observados, más afectado en mujeres y esa clasificación tal cual que les he mencionado. Aquí vemos el compromiso articular. Los cristales acá vemos los cristales de BCP, no birrefringentes, muestran que contienen apatita y aglomeraciones en glóbulos con cristales. Tratamiento de cristales, tal cual, AINES, analgésicos, aspiraciones repetitivas, irrigación articular y quirúrgico, cuando ya el compromiso es mucho más grave. Pero se parece tal cual. En el tratamiento de periartritis calcificada, colchicina.